El baile de los 41, el escándalo que el régimen de Porfirio Díaz quiso borrar. ¿Sabías que un escándalo sexual casi hunde al régimen de Porfirio Díaz? Y que para taparlo tuvieron que borrar literalmente a un hombre del número oficial. Lo que pasó esa noche en 1901 es una mezcla de fiesta clandestina, represión y secretos familiares que México no conocía hasta ahora. Hoy vamos a entrar en uno de los episodios más censurados, ridiculizados y ocultados de la historia mexicana, el famoso baile de los 41, un evento que en su época sacudió a la Ciudad de México como si hubiera explotado una bomba en pleno centro. Imagina, música, lujo, vestidos, hombres con maquillaje, y un operativo policial que terminó en deportaciones, golpes, prensa desatada y un nombre desaparecido de las listas oficiales. Porque aunque todo el país habló de 41, los testigos de la época dijeron algo muy distinto. En la casa había 42. Y el que faltaba era nada menos que don Ignacio de la Torre y Mier, el yerno del mismísimo presidente Porfirio Díaz. Hoy te voy a contar qué pasó realmente esa noche, quiénes estuvieron ahí, por qué el gobierno actuó como actuó, qué dice la evidencia histórica, y cómo este evento terminó marcando la cultura mexicana hasta el día de hoy. Pero primero, vamos al principio. El México de 1901, silencios, apariencias y poder. Antes de entender el baile, hay que entender el ambiente. México vivía uno de los momentos más rígidos del porfiriato: orden, disciplina, buenas costumbres. Al menos así se veía por fuera. Por dentro, la Ciudad de México era un torbellino silencioso de sociedades secretas, tertulias privadas, prostíbulos disfrazados y reuniones donde la élite hacía lo que quisiera siempre y cuando nadie lo supiera. La homosexualidad era un tabú absoluto. Y en este contexto aparece nuestro episodio. La fiesta clandestina. La noche del 17 de noviembre de 1901, en una casa ubicada en la calle La Paz, hoy Ezequiel Montes, en la colonia tabacalera, se celebraba una fiesta privada. Testigos y reportes de la época coinciden en algo. Había 42 asistentes. La mitad vestía traje, la otra mitad vestía vestido. Música, alcohol, baile. Una fiesta donde hombres podían ser ellos mismos, sin máscaras, al menos por unas horas. La policía capitalina, dirigida por el jefe de policía Miguel Ahumada, recibió un aviso. Hasta hoy no se sabe si fue un chivatazo de un vecino escandalizado o un movimiento político. Lo que sí se sabe es que ese operativo no fue casual. A las 2 o 3 de la madrugada, los agentes entraron sin previo aviso. El operativo. Lo que ocurrió ahí dentro quedó registrado en notas de El Popular, El Imparcial y El País. Los periódicos no se contuvieron. Describieron maquillaje corrido, abanicos, pelucas, corsés, bigotes pintados y hombres aterrados intentando escapar por el patio trasero. 22 fueron capturados vestidos de hombre. 19 fueron capturados vestidos de mujer. Y uno simplemente desapareció de los informes. En total, 41 arrestados. Pero de nuevo, los periódicos hablaban de 42 invitados. Los vecinos también. Los escritores de la época también. La pregunta se volvió inevitable. ¿Quién era el número 42? El nombre prohibido, Ignacio de la Torre. Aquí entra en escena nuestro personaje más polémico. Ignacio de la Torre y Mier, rico, elegante, influyente. Y yerno de Porfirio Díaz, gracias a su matrimonio con Amada Díaz. Los rumores sobre su vida privada circulaban desde antes del baile. De hecho, escritores como Carlos Monsiváis, Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán mencionaron su presencia en círculos clandestinos de la época. Hay detalles que fortalecen la sospecha. El cuñado de Ignacio era el jefe político de la zona donde ocurrió el baile. Varios asistentes lo conocían. Después del operativo, Ignacio desapareció de la escena pública por semanas, justo cuando los arrestados eran enviados a trabajos forzados. Historiadores como Monsiváis explican que su nombre fue borrado deliberadamente para evitar un escándalo político que dañara la imagen del presidente. El número 42 se volvió un fantasma. Un secreto a voces. Todos saben quién fue, pero nadie lo puede decir. El castigo, trabajos forzados y humillación pública. Mientras Ignacio fue liberado, o, más bien, nunca tocado, los demás arrestados pagaron un precio altísimo. Los 41 fueron enviados a trabajos forzados en Yucatán, específicamente a los batallones que abrían caminos y limpiaban terrenos en zonas durísimas. Varios murieron ahí. Otros quedaron marcados para siempre. La prensa se ensañó. Publicaron caricaturas, canciones, corridos.
El número 41 se volvió burla, insulto, meme de 1901. Los periódicos lo describían como el baile infame, la fiesta repugnante, la inmoralidad hecha danza. De ahí surgió la frase que persiguió a generaciones enteras. Ahí viene el 41. La censura al 41. Algo interesante ocurrió después. Durante años, incluso décadas, en México se evitaba usar el número 42 en ciertos contextos. En la milicia, no se asignaban unidades con ese número. Algunos hoteles lo omitían. Se volvió una referencia velada para burlarse de la homosexualidad. En la lotería, el número se ridiculizaba de forma abierta. Pero ¿por qué nunca 41? Porque 41 era el nombre prohibido. El secreto. El fantasma incómodo del yerno presidencial. Introducir un problema, desafío. Aquí aparece el verdadero reto para nosotros como narradores y como país. ¿Qué tanto de esta historia conocemos realmente, y qué tanto se borró a propósito? Porque si algo distingue al baile de los 41 es cómo se manipuló la información. La lista oficial dice 41. Los testimonios dicen 42. Los periódicos insinúan 42. La élite calla 42. Entonces, ¿qué pasó realmente con ese último nombre? ¿Ignacio estaba ahí o fue solo mito? Y más importante, ¿por qué este evento marcó un antes y un después en la identidad sexual en México? Vamos con las respuestas. Exploración, desarrollo. La evidencia que apunta al número 42. Historiadores serios, no rumores de internet, han escrito sobre este tema. Carlos Monsiváis, en Amor Perdido, describe testimonios que colocan a Ignacio en la fiesta. Enrique Krause menciona el escándalo en biografías del Porfiriato. Martín Luis Guzmán, testigo de época, también lo sugiere en El Águila y la Serpiente. Archivos de El Popular y El Imparcial señalan explícitamente que había 42 asistentes antes de que la cifra se redujera a 41. ¿Hay una lista oficial con su nombre? No. Por razones obvias. Pero la coincidencia histórica es demasiado precisa para ignorarla. ¿Y por qué un operativo justo esa noche? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Esa fiesta no era la única reunión clandestina de ese tipo en la ciudad. La policía solía ignorarlas o incluso protegerlas si había gente poderosa involucrada. Entonces, ¿por qué entrar justo ahí? Hay tres teorías históricas. 1. Venganza política. Ignacio tenía enemigos en la élite. Un operativo que lo expusiera podría haber sido un ajuste de cuentas. 2. Limpieza moral por presión de sectores conservadores. México buscaba verse moderno ante Europa. Un escándalo así dañaba esa imagen. 3. El chivo expiatorio perfecto. Golpear a los sectores indeseables reforzaba la autoridad del régimen. Lo cierto es que la policía no actuó por casualidad. Este fue un golpe quirúrgico. Preparado. El impacto cultural del baile de los 41. Lo que pasó esa noche marcó a México de una forma que apenas empezamos a entender. El número 41 se volvió símbolo. Primero de burla. Luego de resistencia. Hoy, de memoria histórica para la comunidad LGBT+. El evento generó caricaturas que circulaban en todo el país. Obra literaria y crónicas que lo mencionaban por décadas. Ensayos históricos que lo reivindican. Una película en 2020 basada en estos hechos. Exhibiciones en museos y estudios académicos. Y quizá lo más importante. La sociedad mexicana empezó a hablar, aunque fuera desde el prejuicio, de algo que había sido completamente prohibido. El momento clave que define esta historia no fue el operativo, ni las burlas, ni la deportación. Fue esto. El país entero empezó a decir 41, pero siempre en voz baja. Y a decir 42, sin atreverse a nombrarlo. Ese silencio fue el verdadero escándalo. Porque reveló que, incluso en el régimen más rígido, más autoritario y más obsesionado con la moral pública, las reglas no aplicaban igual para todos. Los 41 pagaron con su libertad. El 42 pagó con su nombre borrado. Y el país pagó con una herida histórica que tardó más de un siglo en reconocerse. El baile de los 41 no es solo una anécdota graciosa del pasado. Es una ventana directa al México que fuimos, un país donde la moral se imponía a golpes, donde la identidad era un secreto peligroso y donde el poder podía decidir quién era humillado y quién era borrado. Hoy sabemos que ese número no solo representa una burla histórica, sino una marca de resistencia. Una historia que,
gracias a investigadores, archivos y testimonios, ya no puede ser silenciada como lo intentaron en 1901. Y aunque oficialmente fueron 41, la historia completa no cabe en ese número.